Y bien, ahora está conmigo una colega y siempre que viene una maestra, pues aquí nos alegramos mucho, ya que se encuentra Miriam Palomino Guzmán. Ella es licenciada en educación primaria y especialista en lectoescritura. Vamos a hablar sobre la lectoescritura en la educación primaria desde un enfoque comunicativo textual. Bienvenida. Muchas gracias, Frida. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos para hablar precisamente de la importancia que tiene que enseñemos a nuestros niños y que ellos den sus primeras aproximaciones con la lectoescritura en el nivel primaria, porque sabemos que en inicial los niños terminan y luego van a primaria a hacer lo que es ya su lectoescritura. Entonces, desde un enfoque comunicativo textual, ¿a qué nos referimos? Muy bien, bueno. La lectoescritura desde un enfoque comunicativo textual busca que el estudiante use la lectura como un camino de reflejo a lo que tiene que trabajar en la vida diaria. La lectura no pasa a ser simplemente el momento de atracción, de leer, digamos de juego, sino pasa a ser su vida cotidiana. A través de la lectura ellos van a analizar, utilizar y sobre todo hacerlo real. Por ello es que se pide en un enfoque comunicativo textual que lo que se va a aprender a leer y a escribir sea actual a lo que sus necesidades requieren, lo que nosotros en la escuela llamamos aprendizaje significativo bajo un problema que refiere la comunidad o la realidad en aquel momento. A ver, para entendernos, porque entre docentes hablamos el mismo lenguaje, pero nuestros padres, madres de familia, también tienen que entender, ¿no? Cuando es una gran preocupación para nosotros los padres que nuestros hijos aprendan a leer y escribir. Pero ¿qué nos pide el currículo nacional? ¿Qué plantea el currículo nacional? ¿Cuál es el enfoque que se debe trabajar en el área de comunicación en este caso? ¿Cuántas competencias se van a trabajar? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Y luego vamos a hablar sobre ese proceso para enseñar la lectoescritura. Claro que sí. El currículo nacional nos exige 3 competencias: oral, escrita y bueno, en sí la lectura. Y dentro de ello, lo que buscamos nosotros como docentes es que el estudiante vuelva propia esa lectura en base a sus necesidades. Y aquí, ¿qué rol juega el padre de familia? En este caso es el acompañamiento y el seguimiento a estas lecturas, a este proceso que nosotros estamos dando. En este caso sería pues el acompañamiento de la lectura propia hecha en aula, también repetida en casa. Y no ver la lectura únicamente como la codificación y decodificación de letras, sino por todo el contrario, como parte de su vida cotidiana. Exacto, entonces este enfoque comunicativo textual favorece a que nuestros estudiantes puedan responder hacia esa competencia. Exactamente. El enfoque directamente encierra el desarrollo del estudiante en todo el proceso de aprendizaje, desde el análisis de la lectura a pasar también luego a la producción de texto para volver esto un escenario real. Ahora, ¿cómo es que se promueve desde este enfoque esa producción de textos en nuestros estudiantes? La producción de textos llega a ser para un estudiante todo un proceso y un camino para aprender desde la planificación hasta la producción y pues la publicación. Nosotros en la educación primaria tenemos todo un proceso de planificación que requiere pues las ideas, la parte principal del constructo del elemento comunicativo a expresar y la revisión. Sin embargo, tenemos ese pie que en la producción no se busca la perfección, sino se busca que el camino que ha realizado el estudiante sea lo calificado. Mejor dicho, es el proceso lo que se califica y el producto final es lo que el estudiante ha logrado en base a su edad y al avance que tiene. Y entonces, si nosotros sabemos que el estudiante finalmente va a aprender de manera con lo que está, a partir de un reto que se presenta, una situación problematizadora, pero que además parte del interés, de la necesidad que tiene el niño, entonces cuando en la época que yo estudié, por ejemplo, era distinto, ¿no? Aprender a leer y escribir, qué difícil era, ¿no? Y que generaba un trauma para el niño. Entonces, en esta situación, el docente, ¿qué papel debe cumplir para que justamente sus niños produzcan textos e incluso pueda también generar estos textos automatizados, ¿no? Automáticos, que el niño pueda generar en él el desarrollo también de su creatividad, ¿no?
Actualmente, para el docente ya es un reto completo el actualizarse, porque los estudiantes ya vienen con un chip incorporado tecnológico. Entonces aquí el docente juega en esta actualidad a tener esas herramientas para poder darle continuidad al estudiante en base a ello. Ahora hay tantas páginas que nos dan los cuentos animados que el mismo estudiante produce, y desde ese enfoque tecnológico nos toca a nosotros ahora actualizarnos y capacitarnos, ¿no?, en ese punto. ¿Y por qué le cuesta tanto a los niños, ¿no? Incluso yo siento que esa experiencia debería de ser gratificante porque va a definir un futuro, ¿no? Un después para ellos. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto? Bueno, el mayor problema que tenemos nosotros dentro de la educación es el acompañamiento lector. ¿A qué le llamamos acompañamiento lector? Que no hay en casa un ambiente que propicie la lectura. Desde un libro en una zona con buena iluminación hasta pues una biblioteca. Ese es el problema, digamos, que tenemos nosotros como peruanos actualmente. El desarrollo de la lectura no se da desde la casa. Y siendo la casa la base que forma a un estudiante, tiene que ser indispensable que tengan un espacio de lectura. Y aquí viene también mi consejo para los papitos: incluyamos dentro de nuestras salidas familiares visitas a museos, a bibliotecas gratuitas, a ferias de libro, a tiendas de libros, donde el estudiante sienta desde el calor y el amor del hogar ese apego también a la lectura. Esa sería mi mejor recomendación y que siempre le doy a todos los padres de familia. No se necesita ni siquiera un librero, un espacio completo. Basta que tengamos una cajita con 1 o 2 libros que se puedan leer, una revista, un periódico, para poder lograr que el estudiante armonice su escenario junto con la lectura. Y eso crea ese vínculo de querer aprender a leer y de hacerlo gustoso. Y hablar con la familia también, ¿no? Porque se llega el cumpleaños del niño, hace poco celebramos el Día del Niño, ¿por qué regalarle algo que le puede ser muy útil, ¿no? Exacto. Como un libro, un cuento, una fábula, y llevar lo que él elija también para que él asegurar que él definitivamente va a intentar leerlo, comprenderlo, ¿no? Claro que sí. Un libro siempre va a ser el mejor regalo, porque aparte de generar ese amor por la lectura, va a traer esos recuerdos que en la infancia, más adelante en un futuro, el padre también lo vuelva a republicar con sus hijos. Sabemos que en nuestra educación tradicional la memoria se utilizaba mucho, ¿no? Memorístico y repetitivo, lo cual no es malo del todo, porque necesitamos de todas maneras activar la memoria, repetir las cosas para poder lograr aprenderlas, pero si nos centramos en eso, entonces, en educación primaria vemos mucho que hay ocasiones que nuestros niños repiten palabras y al final no lo logran comprender, y por lo tanto, ¿de qué sirve que tanto nuestros niños repitan y no entienden para qué sirve ni lo pueden aplicar en la vida? Exacto. Por eso lo que busca el enfoque comunicativo textual no es partir de la lectura, de aprender letras, sílabas, como antiguamente se hacía, ¿no? Sino partimos siempre de palabras, frases, historias. Todo tema siempre tiene que estar referido a una lectura base que esté siguiendo la situación significativa, la realidad y la problematización del estudiante. De ahí siempre se parte, porque eso va a captar el interés y la necesidad que tiene el estudiante de aprender. En ese caso, pues, tenemos que generar nosotros esa motivación al estudiante a través de un tema que a ellos les interese, un tema sencillo, y partiendo por un análisis. Muchas personas creen que por responder un examen de comprensión lectora están bien, y no. Ahí vemos nuestro error nosotros, con índices incluso, de cómo nos encontramos en comprensión lectora, porque el estudiante no analiza. Y ese es el consejo que le doy siempre a todas las maestras y sobre todo a todas las mamis. Antes de partir a responder un libro, unas preguntas, hay que partir al análisis, de ver qué idea tengo, qué título, trabajar todo el proceso de producción de la lectura desde el antes, durante y después. ¿Para qué? Para generar así un conocimiento completo de lo que se está trabajando y no únicamente una lectura que de aquí a 2 semanas la vamos a olvidar. Y nos ha pasado a nosotros, que estoy segura que recordamos alguna lectura trabajada en el colegio que nos marcó, porque quizá la identificamos mejor, la analizamos mejor y hasta el día de hoy la recordamos. Eso también buscamos con los estudiantes, que a través de ese análisis, en un antes, un durante y un después, logren ellos analizar de tal forma que cuando tengan que referir sus respuestas no sean solo literales, sino el estudiante pase a un proceso inferencial
crítico, que es lo que se busca hoy en día, y de ahí pueda partir a la parte que más necesitamos nosotros, lo creativo, y lograr que él plasme sus ideas previas, las compare con el producto final de su lectura, y ahí cree él otras opciones y vea ese interés, y ese interés lo replica a su comunidad. Ese es el camino que nosotros buscamos a través del enfoque comunicativo textual, que la lectura pase las barreras del hogar y llegue a toda la comunidad. Que es tan fundamental, sobre todo porque nosotros decimos, queremos que los niños aprendan a leer y a escribir y que además comprendan lo que leen, si es que no tenemos en cuenta este enfoque y no entendemos y comprendemos y no hacemos esas alianzas como debe de ser. Quedan todavía muchas preguntas pendientes. Este tema no es solo para una entrevista corta. Estoy segura que vas a tener que venir más veces, Miss Miriam, porque en educación primaria queremos logros de aprendizaje y lo vamos a lograr con maestras como tú, que van a venir a darnos pauta de cómo hacer una sesión, cómo hacer el proceso didáctico que se tiene que seguir para cumplir realmente esta competencia. Y bueno, segundos para que te despidas. Muchas gracias, Frida. Bueno, los invito a seguirme. Soy maestra Miriam Perú, creadora de contenido, especialista en lectoescritura y siempre feliz de compartir mi material y sobre todo mis creaciones con ustedes, mis maestras, y a todas mis madres de familia ahí pendiente para darles siempre un consejito. Bien, así es que ya lo saben, ahí tienen las orientaciones y luego de toda